El programa de nuestra gente en el día de hoy, y ya como último programa de esta temporada, y cumplimos pues 3 años y poco, vamos a dar colofón con un señor que nace en Cali, en Colombia, en 1959, es pintor, ha hecho infinidad de exposiciones pues, por todo el mundo, las principales y las últimas, porque nos llevaríamos como 2 minutos hablando de las exposiciones que ha hecho, pero este hombre, las últimas ha sido en Memoria y Herencia en Nueva York, también en el Museo de América en Madrid, y por último esta que viene reciente, allá por el mes de mayo, junio, en Luxemburgo. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Colombia, ha hecho diferentes cursos y talleres de serigrafía, grabado, fotograbado y otros, y también diversos talleres de Colombia, Estados Unidos y España. Con este hombre, con esta persona, que por cierto, la Casa Real de España tiene un cuadro de este pintor que vamos a presentar en el día de hoy, y que nosotros, que don Álvaro Díaz Leni, el cual también mantiene mucha relación con otros personajes importantes dentro de la vida artística, como puede ser con el Botero, con García Márquez y con Patarroyo, este hombre científico que inventó la vacuna de la malaria. Como decía, con este pintor, con este hombre colombiano que está por nuestras tierras canarias, vamos a intentar hablar en el día de hoy y hacer referencia a su pintura y a su último libro editado, del cual vamos a intentar estrujar todo lo más que podamos, es decir, vamos a coger como un limón, vamos a exprimirle y a ver si le podemos sacar hasta la última gota de ese limón. Este libro, que es su última edición y que una escritora, un personaje, una mujer rusa, pues ha hecho una introducción bastante amplia sobre este libro. Ella es Raisa Umerenkova, ya le digo, una rusa que conoce la vida de este colombiano y ha hecho pues una larga y extensa introducción de este libro que lleva por título Abstracción Quimbaya, pintor Álvaro Díaz. Don Álvaro, buenas noches. Buenas noches, pues aquí muy contento de la invitación, de estar aquí un ratico. Sí, vamos a intentar, en el tiempo que tenemos, pues estrujar lo más que podamos sobre su pintura y sobre una cosa curiosa. Dicen que uno de los grandes pilares de la cultura colombiana fueron los quimbayas. Bueno, los quimbayas es una cultura ubicada en la región del Viejo Caldas, que comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Ubicados en esta región, tiene su importancia esta cultura porque fue en su época los más grandes gestores de la cultura en cuanto a la parte de pintaderas, la parte oro, la parte vestuario, ¿no? Es muy importante esta cultura en Colombia, como la Tumaco, Sinú, Calima, etcétera. Te voy a mencionar muchas, pero por nacer en esta región yo he dedicado más el tema sobre este trabajo. Los quimbayas eran unos grandes, se dice que eran unos grandes agricultores, unos grandes alfareros. De hecho, tenía una industria textil muy buena, confeccionaba sus propios vestidos, sus propias mantas, tejía sus propias mantas. En la alfarería, pues hacía
útiles, los elementos útiles de una cocina, de la cocina, herramientas. Hacía también pues trabajo para que los mineros, los utensilios que utilizaban los mineros, lo hacían ellos para poder trabajar en la mina. Tan importante era estas personas, estos indígenas, esta cultura. Sí, esta cultura es muy importante por todo lo anteriormente comentado, y también diríamos la parte vestuario, sobre todo la parte orfebrería es lo más grande, tanto así que en el Museo de América en Madrid tenemos una gran colección de piezas de oro, que hoy en día pues, bueno, no está en Colombia, pertenecen ya al Museo de América, una regalía de uno de los buenos presidentes colombianos, pero ahí está. Y pues pienso que es una cultura que vale la pena verla. ¿Ver algún día esa cultura, esos objetos de oro en Colombia? Pues hay una parte grande en el Museo del Oro en Bogotá, otra en colecciones privadas, Barcelona en el Museo de Cultura Indígena hay una colección de piezas de esta región. Pero yo espero ver la que se vaya, la que esté en el Museo de Madrid, se la recojan y vaya a Bogotá, vaya a Colombia. Sí, porque cuando los 500 años del descubrimiento de América, supuestamente, nuestro presidente en ese entonces, César Gaviria, pidió al pueblo español volver a reintegrar estas piezas a Colombia, la cual le dijeron que sí, las podían prestar para verlas, pero no iban a quedar en poder de Colombia de nuevo, sino se quedarían en España. ¿Realmente quiénes fueron los quimbayas? Los quimbayas fue un pueblo trabajador muy importante por todo su contexto, digamos, cultural más que todo, su gran legado está en las grandes pintaderas, en las grandes piezas de orfebrería, el mismo trabajo de cerámica, todo el trabajo de talla, lo que era la parte simbólica en cuanto a los sellos. Creo que eso es lo más grande que se ha quedado en esta América, ¿no? Y en este caso, don Álvaro Díaz se inspira en quimbaya. Yo lo que sí, porque mi región soy de esa región, por un lado, y me recreo un poco en estos elementos simbólicos, en esta cultura, a la cual hago hincapié en que no es una cultura que se murió, que quedó, no, yo creo que las culturas reviven a través de sus personajes en diferentes épocas. Yo intento y trato de ir más adelante con mostrar algunos trabajos, retomando algunos elementos y abstrayendo algunos otros y yendo más a una genérica más contemporánea con mi obra. Se dice, se comenta que su pintura está plasmada en papel que hacía los quimbayas, ¿es cierto? Continúa. Yo lo que retomo es un poco el elemento de utilizar, con referente a las pintaderas, utilizo los materiales un poco reciclables, perdón, en cuanto al contexto de hacer papel a mano. Me refiero a estos, los elementos como coco, cuero, caña, algodón, picos, chontaduro, que son fibras a las cuales se pueden hacer este tipo de papel. Te puedo mostrar aquí algunos elementos, por ejemplo este papel, es un papel que tiene un gramaje no muy alto, pero se puede ver las pulpas, las cantidades de aglutinante de algodón, y a la cual yo lo utilizo como elemento de sustentación de la obra. Como podemos ver en este otro trabajo, este es un papel ya que era para un tipo sobre, y he trabajado haciendo una especie de pintadera, ¿no? Estos papeles, tenemos fibras aquí de algodón y elementos de hilo que son sedas y estos materiales, lo cual podemos
lograr y con una gran consistencia, igual que una tela. Las telas igualmente son los linos, el lino es un vegetal y tienen la misma durabilidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, Que no se coja papel normal y corriente, sino que usted fabrica quizás su propio papel para no sé, para dar a lo mejor más realce a su pintura. Sí, yo pienso que es importante desde el comienzo, o sea, de hacer la base del papel e ir hasta la terminación total del trabajo. Me refiero en este caso en hacer la sustentación y la pintura. Quizá la obra está más acabada, o mejor, digamos que es mucho más suya, porque el papel lo hace usted, o por lo menos lo intenta hacer, lo pinta usted y lo hace todo usted. Mientras que lo otro, el papel a lo mejor, en otro tipo de pintura, claro, compra el papel y ya parece que la obra es a mitad del fabricante del papel y mitad del que la pinta. Sí, no, en este caso intento hacerlo todo completo, o sea, y eso está, de ahí está la importancia del trabajo en cuanto a la obra mía, mostrar en Estados Unidos y aquí en España, la cual hoy en día tiene mucha importancia toda la obra sobre papel, ¿no? Papel hecho a mano, y no tanto la tela, no tanto el lienzo, pero tiene su mayor importancia tal vez en la forma artesanal de hacerlo y es mucho más agradable su manejo de textura que da, lo que permite el trabajo sobre el papel. Pero cuando hace ese papel, que es para un cuadro grande como lo que tenemos aquí, cuadros pequeñitos, para hacer pintaderas postales, digamos. Hacer tipo tamaño papel de pequeño formato hasta un gran formato. Me refiero a un gran formato cuando pasa de un pliego mayor y un pequeño formato cuando es menos de un octavo de pliego de papel. Entonces varía de acuerdo a lo que la intención que quiere uno pintar, ¿no? ¿Le lleva mucho tiempo en hacer ese tipo de papel y aparte de eso buscar el material, lo que es la materia prima para poder hacer ese papel, ¿no? Sí, sí, lógicamente, a ver, se recicla mucho el material de ficus o de cañas o aglutinantes como algodón. En este caso, por ejemplo, aquí en la isla que hay mucho material de palma, las mismos, ¿cómo llamaría? Es que tantas cosas tenemos aquí. Sí, ¿no? Las cañas son fibras que son naturales y que se permiten de tener una consistencia muy grande en cuanto a hacer un buen papel. Cada papel uno determina en su consideración qué pintar sobre él, ¿no? El color, la textura, y esto se recoge a través de hacer, digamos, el gramaje que se da, el espesor que se le da al papel. De acuerdo a esto se va a elaborar un buen papel y una buena pintura. ¿Y esta técnica de quién la ha aprendido? A ver, esto es todo un resumen porque, aprendí un poco porque en la ciudad donde nací, donde me crié, Pereira, hay una fábrica de papel que se llama Colpapel, un hermano mío químico de esta compañía, pude entrarme allí a estudiar, ver los procesos. Y de ahí viene el interés de ver un poco mucho material reciclable que se perdía en Colombia y a hacer el propio papel con este material. Así que con esto estamos predicando que hay que reciclar. Sí, 100%. Yo soy papelero por todos lados. No, papelero. Yo recojo papel por todos los lados, soy papelero. El del papel, el del vidrio, el de la lata, no, todo. Hay que reciclar todo. Claro, claro, lógico. Yo creo que sí, y más ahora con toda la contaminación, es tratar de volverlo a reutilizar al máximo. Ahí sí como comenzó el título de nuestra charla, exprimirlo al máximo. No sé si es cierto o no, pero dice que cuando reciclas el papel y escribes sobre él, al tiempo esa tinta va desapareciendo. No. Las tintas sobre el papel nunca desaparecen. Son impresiones como los sellos, igualmente como las pintaderas antiguamente. Y entiendo que la cultura guanche, por ejemplo, utilizaba las tintas naturales de sus pencas, a la cual eran las pintaderas, y hoy en día hay mucha connotación
de ellas en la isla. No, porque se lo decía porque nuestro ayuntamiento suele reciclar y comprar papel reciclado, y hay veces que... Pues, muy bien. sí, y hay veces que escribimos y por eso era la pregunta, ya que usted es conocedor del reciclaje del papel, si realmente escribiendo sobre ese papel que es reciclado, pues la tinta, pues en un momento dado con el paso de los años va desapareciendo. No, nunca. Tenemos papeles yo pienso que desde comienzo de la humanidad, de lo rupestre, hasta cuando entra ya lo que es realmente papel, hay muchos en los museos en perfecto estado, algunos ya restaurados por el tiempo, pero las tintas, los pigmentos nunca desaparecen del papel. Nos falta mucho a la sociedad para reciclar, es decir, separar nuestra basura, pues lo que es la lata. El ayuntamiento ha puesto ahora unos contenedores para reciclar la lata, ha puesto unos contenedores de cartón y papel, ha puesto unos contenedores para el plástico y el tetrabric, pero la sociedad parece que no lo va asimilando, o que lo va asimilando poco a poco. Tardaría muchos años en asimilar que la basura que nosotros desechamos hay que ir reciclándola poco a poco para que este mundo o este medio ambiente sea aún mucho mejor que el que tenemos y que va de capa aquí de propa al marico, como decimos aquí en Canarias. Yo pienso que sí, hombre, todo es parte de la cultura, y de la medida de que se adentra desde la base que yo considero que es los niños, es la fundamentación más grande que hay. Digamos que en 5 o 10 años ya la gente tiene una cultura más clara del por qué reciclar, del por qué recoger los elementos y dejarlos en determinados sitios. ¿Por qué el papel es bueno para pintar? Hombre, el papel es bueno para pintar porque él está allí impreso todo lo que uno quiera decir a través de él, ¿no? Desde el correo, como anteriormente te mostré, si lo puedo mostrar, es un sobre, considero que un sobre, como es un lenguaje de comunicación hoy en día muy valiero, el correo. Este es un sobre hecho a mano, pero yo lo he desbaratado para dar otra intención de que el sobre como lenguaje tiene otro elemento, y en sí el papel. Entonces cualquier papel industrial, reciclado, cualquier papel sirve para pintar. Sí, claro. Y lo importante es lo que queda impreso. Claro, es lo que usted manifieste, lo que usted quiere decir sobre el papel. ¿Y qué secreto tiene la pintura de Álvaro? No, secretos no mucho. Yo diría que tiene mucho más sabor, tiene mucho más color, no tanto el secreto. El secreto sería yo mismo, pero es más el sabor, más el lenguaje, más la parte de grafismo, la parte simbólica que encanta, que tiene una magia, es una magia que hay intrínseca en la obra. ¿Son los pintores mágicos? Creo que sí, somos unos grandes visualizadores del arte, de las técnicas en conjunto para llevar y expresar un concepto nuevo, contemporáneo. ¿Cómo se definiría usted como pintor? Eso está muy difícil para mí, porque cada vez creo que hay que intentar hacerlo mejor, pero creo que tengo un gran compromiso, diría yo, con unas culturas, con un pueblo y con un país que tiene una necesidad, diría yo, del aspecto cultural. ¿Y usted está ahí para eso? Y yo estoy para decir como los grandes chamanes, esta es la posibilidad, esta es la actitud. Sí, en esto más o menos estoy encaminado y todo el tiempo, yo mucho tiempo metido en esto. Perdóneme la indiscreción, ¿eso no es imponer? No, es decir. No, pregunto, a lo mejor puede ser. No, bueno, como dice usted que usted está aquí para lo que usted... Pues sí, viene también a visualizar otro pueblo, otra cultura indígena que estuvo aquí, que ha dejado sus huellas aquí en esta isla. No, pero perdona, me refería a la pregunta anterior que usted decía, que usted se está comprometido a una cultura, de hecho a su país, que a lo mejor tiene necesidad de cultura, y que usted está aquí. Digo, hombre, a ver si es que
este hombre está aquí para imponer sus pensamientos culturales que él tiene. Lógicamente uno es como un poco el concepto de la Biblia, ¿no? Siempre hay que decir más y planteárselo, no ya en el país, sino en muchos sitios donde más uno pueda decir a la gente, mire, esto está, esto se dice, esto vale la pena, yo qué sé. Eso ya los críticos y la gente que puede estar en este medio puede decirlo más adelante. Yo Pero que usted no está para imponer, sino para decir. Yo para decir, yo solamente digo, yo el que escuche bien, el que vea bien. Veo que los cuadros tiene colorido. Bueno, ¿Qué colores utiliza? Trabajo mucho, la paleta mía está más demarcada por los colores ocres, tierras, y los colores entre los azules ultramarinos a los claros oscuros. ¿Suele mezclar, compaginar colores para sacar lo que usted quiere? Sí, normalmente trato de ir a la parte tradicional de colores primarios y jugar con ellos. Prácticamente es encontrar los nuevos colores. Normalmente uno compra los pigmentos o el color y ya viene demarcado el color y el pigmento. A veces no me molesta. Prefiero como encontrarlos y jugar con esto. Es mucho más interesante que la parte industrial del óleo o el acrílico. ¿Eso usted no lo utiliza? No, sí los utilizo, no estoy diciendo que no. ¿Alguna cosa vez? No, pero juego con ellos. Pero vamos, que le gusta más jugar, crear su propio color, digamos. Sí, yo creo que cada artista tiene una determinación, una determinada espátula, una colorística, y a la cual hace referencia y siempre se reconoce su pincelada o su color. ¿Por qué se inspira usted tanto en la vida de esos indígenas colombianos, los quimbaya? ¿Qué es lo que quiere usted encontrar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere usted decir Pues, con su pintura, con su obra? Yo quiero manifestar un poco toda la parte, digamos, en cuanto a la parte, digamos, simbolismos, que es muy importante, la parte mística que tiene en cuanto a los personajes. Si vemos algunos cuadros tienen muchas flechas, tienen muchos lagartos y pescados y aves, y la flora y la fauna. Entonces la obra mía está basada un poco en el aspecto de lo zoomorfo, lo antropomorfo, lo ornitomorfo, que es genérico de cualquier otra cultura. Yo lo que recojo es un poco este lenguaje y hago hincapié porque creo que es muy validero tanto antiguamente como ahora, y es dar otra sensación contemporánea del trabajo. Usted lo acaba de decir, yo viendo el libro, este libro de abstracción quimbaya, he visto que muchos de esos cuadros pues tiene lagartos, reptiles, pececitos. Sí. Nosotros somos aquí en Agüime, a los agüimenses, a nosotros nos dicen los lagarteros. Eso no sabía, pero me encanta. Me encanta además. ¿Por qué tanto lagarto en su obra? La cultura indígena es motivo de fertilidad, entre otras las cosas, es digamos, la parte más gestual de vida. Cuando vemos los elementos flechas, y esto es una parte simbólica guerrera, la parte de equilibrio, entre otras posibilidades. ¿Y por qué tanto lagarto? ¿Por qué tanto lagarto en su obra, Álvaro? Porque la fertilidad en cuanto a este trabajo, al hombre en sí, es lo que más, digamos, las culturas indígenas entonces era lo máximo, ¿no? Generar la vida, ¿no? En llevar más adelante este aspecto. Y las figuras, por ejemplo, antropomorfas, que es la comunicación del hombre que está dando constantemente la imagen. Las aves, que somos un país muy rico de aves, entre otras cosas en el mundo, que estamos acabando un poco con la flora y la fauna, que tenemos la gran Amazonía, tenemos cualquier cantidad de aves que hoy en día muchas no existen registros porque no las conocemos, porque no nos entramos a ellas, y muchas que desaparecen además, ¿no?
Entonces hago muy hincapié en esto por recoger un poco este concepto. Bueno, pues una anécdota. En el único lugar del mundo, por lo menos que se conoce, que hay un lagarto dentro de una piscina es en Agüeme. Eso no me lo sabía. Es una cultura. Yo los meto a veces entre el espacio, entre las atmósferas, entre esto, pero No. es porque el concepto de la obra va sobre No, esto. nosotros en el parque del ayuntamiento, porque el ayuntamiento está situado en un parque, se hizo una fuente y dentro de la fuente hay un lagarto grande, por uno, no sé, puede medir 3 o 4 metros de largo, ¿no? Y por eso decía que como anécdota, que se sepa en el mundo, el único lagarto que se está bañando continuamente es en Agüeme, que está pues prácticamente las 24 horas bañándose, ¿no? Es maravilloso que todo el mundo lo pueda ver. ¿Se considera Álvaro un pintor creativo? Claro, constantemente. Es una de las necesidades, diría, orgánicas mías, en ir a decir algo nuevo todos los días. Es como escribir, todos los días una página de la vida, del espacio, del medio ambiente, y creo que sí. Hemos hablado de arte, la pintura es un arte, pero ¿qué es el arte? Esto sí es bastante grande, diría yo. La palabra arte es muy pequeñita, pero es tan grande y tan, digamos, tan universal del hombre. Además de ser una necesidad orgánica de ser, de expresar, de decir, yo diría que lo metería en todo ese gran universo de decir algo y siempre será el arte, la única forma o elemento que tenemos afortunados de decir algo. ¿A cualquier cosa se le dice arte? No, hay perdone, muchas tendencias de arte. Hay otros elementos técnicos que no nos dicen que es arte. Hay muchos tratados de decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Nos referimos al arte, al sentido de las épocas o los tiempos que marcan un buen trabajo, una obra determinada, con un lenguaje determinado, y lo planteamos como eso. Porque si no nos referiríamos a cuando se copia o se fusila algo, hablaríamos ya un poco del aspecto artesanía, esa manualidad bonita y bella, pero que se acerca a ser un buen arte, pero es una artesanía. Se lo digo porque en una sociedad que estamos, que es de consumismo total, parece que a cualquier cosa se le dice, cualquier persona que saque cualquier cosita, pues ya es un artista, ya es arte, y por eso decía, si a cualquier cosa se le llama arte, o el arte está realmente definido, ¿qué es lo que es? Sí, no, el arte sí está definido, qué es exactamente como arte. No podemos ser cositeros, me refiero a esto cuando hablamos de los elementos que tú acabas de mencionar, como las cositas o las vainas que hace la gente, lo que es decorativo. El decorativo es otra parte también muy bonita, artesanía, no de la pintura, no de la creación. Básicamente considero que está más en la creación, en la posibilidad de decir, de tener un lenguaje más preciso, no el lenguaje a medias. Esto no puede ser ni sería arte, no basta. ¿Por qué el arte aborigen es indígena y no cualquier otro arte? ¿Por qué Álvaro Díez prefiere el arte aborigen e indígena? A ver, yo tomé una determinación desde mucho antes en la universidad, porque digamos son valores que se pierden dentro de las sociedades contemporáneas, ¿no? Perdemos las raíces, perdemos el sabor de esos tiempos. Cuando hablamos de añorar o de mirar, o de mirarnos a nosotros mismos, de dónde procedemos, de dónde venimos, tenemos que ir a las raíces, tenemos que ir a encontrar esta vida que sigue, ¿no? Porque está ahí, y tratamos de demostrar hoy en día, en base a estos estudios, lo que se puede lograr hacer. En este caso lo intento yo, de decir
de que una cultura determinada como la quimbaya, como puede ser la calima, la zenú, voy a cosas más actuales, o sea que esa cultura no ha muerto allí, no se quedó allí, sigue a través de esos estudios, de esas ganas de que yo genere o esas posibilidades como ópticas para las nuevas generaciones, para la gente que asiste a las exposiciones y esto, yo creo que es más importante. Es decir, que usted no quiere que el tiempo pase. No, el tiempo pasa, pero me refiero que el tiempo ha pasado, sí, y seguirá pasando. Lo mismo pasa esta obra fue pintada en el año 2000 y llegará al año, qué sé yo, 10.000, yo qué sé. Pero entonces ya habrá gente que va a estudiar esto como también yo estudié un poco el concepto de la cultura quimbaya en ese momento y lo sigo estudiando, ¿no? Creo que vale la pena. Le veo, le presiento que usted no quiere que la vida de los quimbaya desaparezca. Pero es que todo tiene un límite, es decir, nacemos, crecemos y morimos. Y los quimbaya igual, y usted va a ser, en su día va a ser igual. Pero ¿por qué se empeña usted en mantener la vida y la cultura de los quimbaya? A ver, porque parte del desconocimiento de la historia, de la humanidad, mucha gente pierde esos valores o esas raíces genéricas. Yo intento de que visualizando este trabajo tenga otra intención más contemporánea, de óptica, de referente, y que creo que la gente lo recibe de otro punto de vista mucho más actual, no que nos estemos diciendo viejos o antiguos, no, estamos diciendo cosas muy frescas y también muy antiguas al mismo tiempo. Hoy en día se refiere mucho sobre, por ejemplo, las tendencias del arte, el expresionismo, entonces ahora toman el nombre de neoexpresionismo, el figurativismo, el neofigurativismo, así igualmente, entonces, pues si tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia historia, qué más y qué mucho mejor sería recoger desde este punto de vista nuestra propia identidad. A todo eso que usted dice, como puede ser el abstracto, todo lo que usted me acaba de decir, que es el surrealismo, el realismo, y yo le pregunto, una persona va a su exposición y qué técnica tengo yo, por ejemplo, que utilizar, si es que la hay, para yo saber y comprender lo que usted quiere expresar en los cuadros, en su exposición. Usted tiene aquí 5 cuadros. Yo los veo y sí, muy bonito, muy colorido, un lagartito, un pececito, las pintaderas y demás, unas flechitas y demás. Pero ¿qué quiere decir? Es decir, ¿qué técnica tengo yo que utilizar para poder saber, o por lo menos intentar llegar a lo que usted quiere expresar y a lo que usted quiere decir con esa obra? A ver, yo creo que el mensaje y lo literal no es porque la parte abstracta figurativa no es de una lectura inmediata como ver un paisaje realista, ¿no? En este caso yo trabajo la parte entre lo real y lo abstracto. O sea, en esto sería un poco una obra abstracto figurativo en su contexto. Tiene una lectura óptica y tiene una lectura abstracta, a la cual las dos, hago una mezcla de las dos y he llegado a este punto. No sé si seguiré a otros más puntos más interesantes, ¿no? Por tendencias o por movimientos, pero este es uno de los puntos más claros. Yo creo que la lectura es más que obvia, no hay necesidad de tener un gran tratado de Álvaro Díaz para ver la obra mía, no, al contrario, yo creo que el tratado está en cada uno como ve este trabajo, esta obra, y creo que cada uno tiene una gran intención, un gran lenguaje, sin necesidad de tener un tratado. Para ir a ver una exposición, anteriormente habrá que ver, leer, estudiar o analizar el autor de esa exposición para saber lo que quiere decir. Normalmente no, yo creo que no. Esos tratados ya está para la gente que hace la crítica
o el coleccionista que tiene un gran interés por determinado tipo de obra, pero en sí no es necesario, es tener buenas ganas, tener una disposición, diría yo, y ir y estar muy relajado para verlo. Y muchas cosas dice la gente, dice, pero es un punto y eso no me dice nada. Bueno, pues dentro de los conceptos de las escuelas, sí, ya hay unas tendencias, y ahí sí tendríamos que entrar a estudiar las tendencias y las escuelas contemporáneas y mirar por qué ese concepto, ese fenómeno, ¿no? Tenemos en España un gran maestro como Tapias, como Chillida, que muchas veces son simbólicos y no tienen sino determinado una cruz o un punto, o un miró, por ejemplo, que tiene una mancha y dice, bueno, ¿y esta mancha qué me quiere decir? Sí, son aspectos muy abstraccionistas, diría que es un lenguaje más interno en sí del artista, en una sensación de momento a la cual imprime y lo plasma en ese momento. Voy a hacer un atrevimiento y quizás una barbaridad. Pero he visto cuadros que a mí me da la impresión, por eso le digo que es una barbaridad y una burrada, ¿no? Que parece que el pintor ha cogido la brocha y ha dado 4 brochazos de diferentes colores y los pone allí, y eso es arte. Pero yo digo, bueno, ¿y qué me quiere decir a mí ese pintor? Con 4 brochazos ahí, unos hacia arriba, otros hacia abajo o inclinados. ¿Pero qué me quiere decir? Sí, es muy interesante la pregunta. Dentro de los movimientos del arte contemporáneo, en este caso, la parte abstraccionista, que es la que tiene esa, digamos, vivencia, esa total información, se refiere mucho a los lenguajes de expresión, expresión interna en sí del artista, no tanto la expresión óptica, sino la expresión anímica, diría yo, la gestual, la de la acción arte, que ahí es donde viene también la acción del arte. ¿Y por qué la acción del arte? Porque es el movimiento de sí. Y eso que se volvió un poco majareta, como decimos por aquí, y cogió la brocha. Entonces estas tendencias llevan y encaminan a generar movimientos muy contemporáneos, la cual sí tiene una lectura, hay una simbiosis, hay un planteamiento, hay una estructura sobre el tema, ¿no? Entonces, no es que puso el puntico y la manchita porque sí, no, hay una lógica, hay un razonamiento, y eso es lo que permite que tengamos unos nuevos lenguajes o unos nuevos planteamientos sobre el arte contemporáneo. ¿Y cómo se llega a ese razonamiento? ¿No hay? No, sí hay unos grandes estudiosos y hay unos grandes científicos, diría yo, del arte también, porque son los que generan los nuevos movimientos, ¿no? Entonces se retoma mucho de los antiguos elementos, de las antiguas ponencias, y vamos a crear nuevas ponencias a través de generar un nuevo elemento pictórico. decir, aunque muchas veces parece que es de degenerar, no, es de generar un nuevo elemento. Es decir, que si yo voy y veo un puntito o una rayita, yo paso de largo porque a mí no me dice nada, y que venga el científico o el artista, el que tiene el conocimiento de razonamiento, sí, bueno, para que exprese lo que ese autor o ese pintor quería decir, claro. O en qué momento anímico se encontraba ese pintor cuando hizo ese puntito o hizo esa raya o esa cruz. Eso me hace recordar una exposición en Nueva York, y eran unas tablas así, y abajo unos vasijas con tinta roja que simulaba un poco la sangre, y arriba decía la letra con sangre dentro. Para que se usa mucho que la letra con sangre dentro. Y entonces eso es como un poco esto, y bueno, uno lo mira así y dice, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es madera, no hay coherencia, pero sí tiene razón. La letra con sangre dentro era un poco esa parte simbiótica humana de crianza, de decir algo. Un palmetazo en la escuela, que era cuando más se daba. Un palmetazo en la escuela, pues
te hacía estudiar y que te entrara la letra pues a base de reglazos, ¿no? Pues el profesor, el maestro en aquella época tenía una regla sobre la mesa y que daba de vez en cuando unos toques sobre la mesa y cuando no ponía la mano y te daban, ¿no? Pues esto mismo eran las tablas, las maderas y era la sangre en las vasijas y arriba la letra con sangre, sí, entra o entra. Eso es muy bien, es muy, diría muy preciso. ¿El artista nace o se hace? Yo creo que el artista nace y también puede tener parte de hacerse. Porque, se puede estudiar, pero yo diría que es el artista que nace. Porque tú puedes estudiar una universidad, la carrera, hacer la maestría, volverse un doctorado en artes, pero no tiene la creatividad, que es, digamos, la parte vital en sí, del creador, del pintor, del maestro. El tema innato es lo que vale dentro de lo que es el arte. Yo creo que sí, digamos que es fundamental y primordial tener una determinada actitud, una determinada línea referente a los movimientos del arte, ser muy claro en esto. Cuando hemos entrevistado a maestros, maestras, le hemos hecho una pregunta que cómo le gustaría que le llamase, si maestro o maestra o profesor o profesora. A usted le hago la pregunta siguiente, ¿cómo quiere que le llame? ¿Artista don Álvaro o pintor Álvaro? No, a mí me parece que el término más calificativo sería maestro, porque pintor, uno dice pintor, bueno, se pinta paredes, pinta que... En este caso, sí, un maestro, lógicamente la titulación que se da en la universidad, después del pregrado, es la maestría. Y normalmente se le dice, en este caso, maestro. ¿Hace algo de escultura o solo pintura? Sí, escultura, grabado. Dedico mucho tiempo al grabado. Una de las especialidades mías en la universidad era el grabado, la estampación, el grabado en metal, serigrafía, litografía, todo lo que sea técnica de estampación. ¿Y el tema de los sellos de los Quimbaya? Sí, también, pues es que de ahí también un poco. Sí. ¿Por qué viene a Canarias Álvaro Díaz, de un sitio del otro punto casi de nuestro planeta, que nos pegamos casi 8, de aquí a Cuba son 8 horas, de aquí a Colombia no sé cuánto será, pero... Más o menos unas 10 o 11 horas o 12, no sé. De Colombia a Canarias, ¿por qué? No, hice otro recorrido, me fui porque el gobierno colombiano quería mostrar la obra en Estados Unidos. Se muestra inicialmente en las universidades en Boston, de Harvard, la UMass, y de ahí hay una propuesta del gobierno colombiano para España, entonces a la cual invita nuestro presidente Pastrana a mostrar lo que se llama Nuevas Propuestas y 2 siglos de arte Colombia, en Madrid, en Sudamérica. Y ya estando en Madrid, pues me entró la inquietud de averiguar qué había referente con América, y me encontré que realmente Canarias tenía una gran cultura indígena, que son los guanches, y me vine aquí sin conocer a nadie, pero quería saber. Y también un poco por acercarme con un planteamiento de otro trabajo sobre el libro, que es las culturas africanas y las negritudes. Pienso que el próximo trabajo iría paralelo en cuanto a la cultura africana y la cultura indígena. Muy similar, una amalgama entre las dos. ¿Lo va consiguiendo? Sí, claro que sí. Me voy un poco a la biblioteca del Museo de Arte Moderno aquí, que tiene unos buenos libros, y miro y retomo mucho material de este. ¿Da esto para comer? Pues no para comer, para sobrevivir, que es muy interesante. Bueno, comer y sobrevivir. Pues bueno, sobrevivo. Sí, no, lo único gratificante son todas las posibilidades de mostrar en muchos sitios, en diferentes escenarios, y ese reconocimiento que da cada pueblo, cada país en el cual uno pasa y está. Yo creo que eso es más gratificante que comer. Se lo decía porque si se pega mucho tiempo pues en diferentes bibliotecas, pues leyendo libros, leyendo la historia, para después
pues eso, imprimirlo, expresarlo dentro de lo que son sus lienzos. Por eso le decía que si estos lienzos, estos cuadros, da para comer, ¿no? o para sobrevivir, sí, ¿no? Porque yo creo que sí, lógicamente, ya la obra, durante un recorrido, hay un reconocimiento y genera esta plusvalía un poquito. pero sí permite trabajar un poquito. Lógicamente, la investigación es mucho más costosa por factor tiempo, y la cual no hay apoyos, ¿no? Para este tipo de trabajo. cuando viene de España a Canarias, en concreto aquí a Gran Canaria, Sí, cómo no. ¿ya sabía lo que se iba a encontrar o fue una sorpresa al encontrarse en la isla? ¿Tenía conocimiento de cómo era? No tenía ningún conocimiento de cómo era. Sí sabía que había una gran cultura indígena y bueno, unas mujeres muy bonitas, unas playas maravillosas, y qué más le puedo decir, y unas ¿Ya lo han montañas. casado? Ya, me han agarrado por aquí, Canarias. Lo que han hecho unas colombianas, unas españolas, lo han hecho unas canarias. Sí, eso exactamente, aquí las Canarias son muy así. ¿Tiene algo que ver la cultura indígena canaria con la cultura indígena colombiana, con lo poco que usted ha podido leer, Sí. escuchar, ver? Sí, las pintaderas, los aspectos, los sellos son elementos muy, digamos, paralelos que son totalmente equivalentes. Igual. Por último, porque el tiempo es oro, último, está en Canarias, Sí. ya está trabajando sobre lo que usted quiere, pero ¿y el futuro y los proyectos de Álvaro Díaz Lenin? ¿Cuál es? Sí, hay mucho. Yo pienso que viendo la isla en estos momentos, hay un gran potencial cultural a la cual podemos hoy en día visualizar y generar. Uno de los proyectos míos en la estancia en Canarias es exactamente generar unos talleres de grabado, en este caso todo lo que es estampación, escultura, y pienso que estamos en una parte muy privilegiada que es Ayagaves, una montaña maravillosa, a la cual le permite hacerse un proyecto como el que queremos nosotros llevar a cabo, que es una sala al aire libre, los mismos talleres al aire libre, y bueno, y tener una posibilidad de respirar un poco el aire y ser mucho más diferente, muy tranquilo, diferente, totalmente diferente. Ahora se me viene lo de la montaña, se me viene una pregunta. Nosotros tenemos un litoral muy bueno, con la playa nuestra, de época tiene un poquito de arena, pero mayoritariamente durante todo el año es de piedra. Y hablando también con un pintor, y que también pues, tiene conocimiento de escultura y demás, ¿tanto dice una piedra? Sí. ¿Tanto piedra, dice? Porque para mí una piedra es una piedra, y uno la ve y es más, vamos, si te la encuentras en el camino le das una patada para que se arrime. No, yo la recojo. Pero al escultor, no. Yo, por ejemplo, yo las recojo y las pinto, por ejemplo. Me parece que pintarlas es muy interesante. ¿Por qué me gusta una piedra? Porque tiene una determinada forma, un determinado color, una determinada mancha, una determinada veta. Aparentemente todo el mundo pasa de ella, ¿no? Claro. Pero no. ¿Pero y qué te dice una piedra? Pues una piedra tiene su energía como tal, como todo, ¿no? Lo que tenemos en nuestro contorno tiene una determinada energía y nos permite esa posibilidad también. Pues Álvaro Díaz Lenin, gracias por mostrarnos tu obra, gracias por estar en Canarias y que siga, que estos proyectos que tienes en mente pues, de nuestra cultura indígena, africana y colombiana, que unidas las tres, pues que salga una buena obra y que los éxitos aquí en Canarias pues sean los mejores para ti y tu más allegado, tu familia y demás. Muchas gracias. Muy contento por la invitación y poder tener la posibilidad de mostrar un poco el trabajo. Y esperemos que nuestra gente canaria nos vea más continuamente. Pues con estas palabras de Álvaro Díaz Lenin
Damos por finalizado el programa de hoy. Nosotros les emplazamos ya para septiembre, que será nuevos personajes, nuevas personas que pasarán por este programa. Sean felices, pasen unas felices vacaciones y, como decía, nos vemos en septiembre. Gracias.